Buen día, somos estudiantes de la especialización en telecomunicaciones de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Hoy nos corresponde hablar acerca del reglamento técnico para redes internas de telecomunicaciones, o también conocido como RITEL. Los integrantes somos Dayan Estina, Ausaque Lancheros, Laura Daniela Vargas y quien les habla, Adrián Medina. A continuación se muestran los diferentes temas que se van a hablar a lo largo de la presentación. ¿Qué es el RITEL? El RTL es un reglamento técnico para las redes internas de telecomunicaciones, el cual indica las características mínimas de la infraestructura que debe tener pues, el soporte de la red interna, al igual que el consumible de la red TDT. Esto aplicado a viviendas que se encuentran entre el régimen de copropiedad o propiedad horizontal. Esto con la finalidad pues, de garantizar una libre elección del operador y de igual manera pues, prestar un servicio para el desarrollo digital del país. Objetivo del retail. Bueno, el objeto como tal del reglamento pues, es establecer las condiciones mínimas para el diseño de la infraestructura que soporte la red interna de comunicaciones, al igual que el acceso al servicio de la televisión digital terrestre o TDT, aplicado en inmuebles de copropiedad o en inmuebles de propiedad horizontal. Pues el reglamento pues, define las capacidades mínimas de la infraestructura de soporte requeridas y pues el despliegue de las redes internas de telecomunicaciones. Esto basado tanto en oferta y demanda de la infraestructura. Principios. Bueno, con el fin de llevar a cabo una correcta implementación e interpretación del retail, pues tienen ciertos principios básicos, los cuales son pues la libre competencia, para una libre elección de operadores por parte del usuario del servicio de telecomunicaciones, la favorabilidad que en caso de una duda de la interpretación o aplicación pues del reglamento, aplicado en dicho inmueble pues se resolverá a favor del usuario con el fin de que prevalezca su bienestar y sus derechos. La armonización, que en caso de que la aplicación de este régimen entre en contradicción con algún otro reglamento, pues prevalecerá aquel que tenga la mayor incidencia o preste un mayor beneficio a la protección de la salud humana. La capacidad, los agentes que intervengan en la aplicación e implementación de este régimen, pues deben garantizar la capacidad de la infraestructura soporte pues de la red interna de telecomunicaciones. La seguridad de las instalaciones, pues que en todo momento los diferentes agentes propenderán o velarán por la salud y la mitigación del riesgo de los usuarios. ¿A quién se aplica el retail? Bueno, pues el retail aplica a todo aquel inmueble que se encuentre sometido al régimen de copropiedad o al régimen de propiedad horizontal que se encuentra establecido en Colombia por la Ley 675 del 2001. Esto pues aplica tanto para edificios o conjuntos de uso residencial, como se puede ver en la imagen, pero también aplica pues a propiedades cuyo uso sea mixto y que respondan al régimen de propiedad horizontal, o sea, propiedades que sean edificios y tengan también una parte comercial. También aplica el retail en esos casos. ¿En qué casos no aplica el retail? Pues en propiedades cuyo uso sea netamente comercial y también en propiedades cuyo uso sea únicamente de vivienda y pues que en dichas propiedades no se acoja al régimen de copropiedad o de propiedad horizontal. Ahora vamos a ver a partir de cuándo y para quiénes aplica. ¿Desde cuándo? La última modificación de la resolución se pasó el 4 de mayo del 2020, la cual fue aprobada el 28 de mayo del 2020 por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, así que esta empezó a regir desde el 29 de mayo del 2020. ¿Para quiénes? El ámbito de las aplicaciones se contempla en el artículo 1 de la resolución y este nos dice que aplica para las construcciones que obtengan las licencias posteriormente a la fecha mencionada. También aplica para las empresas constructoras de propiedades horizontales o en el régimen de copropiedad. También aplica para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, a los operadores de televisión cableada o satelital. ¿Qué debe hacer el constructor? Las obligaciones del constructor de inmuebles están contempladas en el artículo 7 de la resolución, en el que nos habla de las funciones principales de este, tales como el diseño y la construcción de la infraestructura que servirá de soporte para la red interna de telecomunicaciones,
así como también el diseño y la implementación de la red de captación y distribución de señales para el acceso del servicio de televisión digital terrestre. En esta resolución también se determina la formación mínima para los tecnólogos y los profesionales encargados de hacer esta estructura. ¿Qué debe hacer el operador? El operador es el encargado de prestar el servicio de telecomunicaciones y su función principal es instalar la red en la infraestructura que fue entregada por el constructor. Esta se implementará de acuerdo a la certificación y a las características técnicas de los elementos que componen dicha red. Todo esto con el fin de garantizar el servicio de telecomunicaciones óptimas. ¿Qué debe hacer la administración o la copropiedad de los inmuebles? Bueno, una de sus funciones es garantizar el libre acceso de los proveedores de servicio a la red interna del inmueble, pero por otro lado debe impedir la manipulación de esta por personas que no estén certificadas. También debe suministrar a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, a los operadores de televisión cableada o satelital, los certificados de inspección, los planos de la infraestructura o la documentación necesaria para la instalación o el mantenimiento de la red interna. Debe garantizar también la conservación de la red interna, de manera que tiene que realizar mantenimientos predictivos y correctivos con regularidad. Bueno, buenas tardes. A continuación vamos a hablar acerca de la infraestructura involucrada. Esta parte de infraestructura involucrada se encuentra dividida en dos partes, es decir, logramos dividir en dos partes la infraestructura de comunicaciones. En primera parte nos constituye la parte de infraestructura de soporte, en la cual se va a fundamentar la parte que a continuación se va a ver, que es el paso a paso técnico, donde esta parte de infraestructura de soporte es entregada o instalada por el constructor del proyecto en cuestión. Esta parte de infraestructura de soporte cuenta con la parte de obra civil, tuberías, cámaras, canalizaciones, ductos, bandejas, gabinetes, etc. La otra parte que nos constituye es la parte de infraestructura consumible, la parte de cables. Esta parte es entregada por los proveedores de servicios de Internet, la mayoría de las veces. En este caso se tiene la excepción de la infraestructura para el servicio TDT, es decir, esta parte de infraestructura del servicio para TDT debe ser entregada por parte del constructor en cuestión, puesto que es obligatorio que toda vivienda que se encuentre en un proyecto cuente con la parte de conexión, con un punto de conexión para visualización de TDT. Ahora sí, a continuación vamos a enfocarnos en la parte de infraestructura de soporte, que es la parte que nos interesa más, debido a que va a ser donde se va a observar el paso a paso técnico que se tendrá a continuación. Como podemos observar, se cuenta con un diagrama esquemático muy básico para visualizar de una mejor forma cómo se encuentra constituida esta infraestructura. Como podemos observar, en primera instancia se encuentra la cámara de entrada, que es donde se van a ingresar los cables de los proveedores de servicios que nos van a entregar las señales transmitidas de manera alámbrica para nuestra residencia, para nuestro predio en cuestión. Seguido a ello, se tiene la parte de cámara de enlace, la cual por norma puede estar elaborado o no elaborado de acuerdo a las limitaciones que tenga la edificación en cuestión. Es decir, se puede enviar directamente la red de alimentación desde la cámara de entrada al salón o gabinete de equipos de telecomunicaciones inferior si la distancia o el tramo de distancia que se tiene entre ambos salones es corto. Si es una distancia muy larga, es necesario colocar una cámara de enlace para esta respectiva red de alimentación y canalización externa que se va a realizar. Por lo tanto, podemos ahora sí hablar acerca del salón o gabinete de equipos de telecomunicaciones inferior, el cual es donde van a ingresar ahora sí toda esa cantidad de cables que se tienen del proveedor de servicios, de las señales que se van a transmitir de manera alámbrica y que van a ser distribuidas a lo largo del predio o a lo largo de la edificación que se va a tener. A su vez, como se tiene un salón inferior, también se va a tener un salón de equipos de telecomunicaciones superior, el cual, análogamente a lo que realiza el inferior, este va a realizar la recepción o captación de las señales
transmitidas de manera inalámbrica por parte de los proveedores de servicios, ya sea internet, ya sea televisión satelital. Es más, aquí en este mismo salón superior se va a encontrar la parte de equipos para la respectiva transmisión de la señal de TDT que se mencionó anteriormente. Seguido a ello, podemos observar que esta parte, desde la cámara de enlace hasta el gabinete de piso, va a estar en la zona común de la edificación que se tiene en cuestión. La cámara de entrada se tiene en la parte del espacio público de la edificación. Con lo cual, vamos a llegar ahora sí a la parte que nos interesa, que es la parte del usuario, la zona privada del usuario que se tiene. Como podemos observar, se tiene un salón superior e inferior. Por lo tanto, para cada uno de los pisos que se van a tener, es necesario colocar un gabinete de piso para realizar la respectiva distribución a cada uno de los apartamentos o, o zonas privadas que va a tener el usuario, con la finalidad de ahora sí realizar la canalización interna para el usuario, y ya con esto el usuario va a tener el toma de usuario final, que es donde se va a conectar tanto ya sea para televisión, ya sea para internet, y pues a su vez también se va a realizar la parte de manera, la transmisión de la señal captada de manera inalámbrica. Bueno, con lo cual ahora nos enfocaremos en la parte principal, que es la correspondiente a la cámara de entrada, nuestra parte inicial de la infraestructura interna de telecomunicaciones. Como se mencionó, esta parte debe ser entregada por el constructor. Se encuentra en la parte exterior del predio. A su vez debe estar en línea con los cables que van a ingresar por parte del proveedor de servicio. A su vez, tiene ciertas características técnicas respecto a la elaboración que se debe tener, como a su vez unas dimensiones mínimas que debe tener, las cuales son de 70 centímetros de ancho por 1.2 metros de largo por 1.2 metros de profundidad. Básicamente eso es en lo que consta esta cámara de entrada. Bueno, ahora nos vamos a referir a la parte de canalización de entrada, la cual vienen siendo aquellos ductos o tuberías, como puede observarse en rojo, que se encuentran interconectadas, que se encuentran conectadas entre la cámara de entrada y el set de equipos de telecomunicaciones inferior o gabinete inferior, donde van a ingresar aquellos cables provenientes de la parte exterior para en el salón de equipos de telecomunicaciones inferior poderlos tratar. A su vez, como se observa, estos ductos o tuberías tienen ciertas condiciones de acuerdo al número de cajas PAU. El número de cajas PAU vienen siendo los puntos de acceso de usuario. Es decir, según la norma deben utilizarse 2 tubos para un número de cajas PAU hasta de 30. A partir de 31 a 150 se utilizan 3 tubos, y entre 151 a 250 se utilizan 4 tubos. Estos tubos se encuentran distribuidos de forma para poder utilizarlos ya sea para el cable coaxial o para paredes y fibra óptica, o como tubos de reserva. Estos tubos de reserva se empiezan a utilizar a partir de 151 a 250 cajas. En la parte de cuando son mayores de 250 cajas, se observa que es variable, debido a que en este punto lo que se hace es mezclarlo de acuerdo, es decir, se utilizan los mismos 4 que para 151 y 250, pero a partir de que se aumenta, es decir, a partir de que se tienen 100 cajas PAU más, se empieza a agregar un tubo extra. Entonces, por ejemplo, para 350 va a quedar 5 tubos. A su vez, las características mínimas se tiene que debe ser un tubo de 3 pulgadas de diámetro, y para curvas debe ser un radio mínimo de 500 milímetros o 50 centímetros. Con lo cual continuamos entonces con la cámara de enlace. Esta cámara de enlace, como se mencionó inicialmente, se puede omitir o no omitir. ¿Cómo se puede omitir? Es decir, si la distancia que se tiene entre la cámara, entre la cámara de entrada y el set inferior es menor a 30 metros, esta se puede omitir, esta cámara de enlace podría omitirse tranquilamente.
El problema es que como en la mayoría de residencias esta distancia es muy corta, por lo tanto es necesario colocar una cámara de enlace para distribuir, ya sea para este conjunto residencial o para, para las diferentes etapas que se tengan en este conjunto. Esta cámara de enlace tiene ciertas características respecto a las dimensiones. Se tiene que para tramos rectos debe ser de 700 milímetros o 70 centímetros de ancho por 60 centímetros de largo por 1.2 metros de profundidad. Para casos de doble giro, es decir, si yo quiero girar hacia la derecha o girar hacia la izquierda y seguir derecho, eh, se tiene se tiene una dimensión de 70 centímetros de ancho por 1.2 metros de largo por 1.2 metros de profundidad. Y para el caso en que nada más se requiere hacer solamente un giro, es decir, por ejemplo, solamente a la derecha o hacia la izquierda, se tiene una dimensión de 70 centímetros de ancho por 80 centímetros de largo por 1.2 metros de profundidad. A su vez tiene otra característica específica y es que esto se puede colocar sobre pasos vehiculares y en pasos peatonales, es decir, sobre estos rangos, en donde por ejemplo, para pasos vehiculares debe tener un reforzamiento de concreto de 4000 psi y para los casos en que sean peatonales debe ser un reforzamiento de concreto de 3000 psi solamente. Y pues seguiría tras ello la parte de la canalización de enlace, que pues es igual a la canalización de entrada básicamente. Con lo cual continuamos con el salón de equipos inferior, el cual como su nombre lo indica, debe estar ubicado en la parte inferior de la infraestructura que se tenga en cuestión. Es decir, ya sea en la primer planta que se tenga o en el respectivo sótano que llegue a tener dicha infraestructura. Este salón de equipos inferior es donde se va a realizar las respectivas conexiones a las redes públicas para el acceso de servicios de telecomunicaciones que se va a tener. A su vez, en dicho salón es donde va a iniciar la canalización de distribución de la infraestructura que va a soportar la red interna de telecomunicaciones de dicha infraestructura que se tiene. Este salón de equipos inferior cuenta con unas determinadas medidas o dimensiones que debe cumplir, las cuales se pueden observar a continuación, y donde al igual que para el respectivo caso de canalización, debe estar basado a los puntos de acceso de usuario que se tenga, al número de puntos de usuario, a los números de puntos de acceso que se tenga, como pues se logra observar. Proseguimos entonces hablando con la respectiva canalización de distribución. Esta canalización de distribución lo que hace es interconectar el respectivo set de equipos de telecomunicaciones de la parte inferior con el set de equipos de telecomunicaciones de la parte superior. Esto, como puede observarse, lo realiza a través del uso de la interconexión mediante los gabinetes de piso. Entonces, como se observa, se cuenta con la canalización de distribución y de una vez va repartiendo la respectiva red que conlleva mediante los gabinetes de piso para cada uno de los apartamentos que se encuentran involucrados en la respectiva infraestructura en cuestión. A su vez, esta canalización se realiza mediante ductos, canaletas, bandejas, escalerillas y demás elementos necesarios para interconectar los respectivos salones. Es importante mencionar que este tipo de canalización debe realizarse de forma vertical para edificios y a su vez debe realizarse de forma horizontal para los respectivos predios de casas que se tengan de proyectos elaborados de esta forma. Proseguimos entonces con el respectivo gabinete de piso, el cual lo que realizará será realizar la redistribución del canal de la canalización de distribución que se tiene de la infraestructura de telecomunicaciones proveniente tanto del salón superior como del salón inferior, y lo que hará será redistribuirlo para los respectivos apartamentos que se encuentren ubicados en el piso donde se encuentra cada uno de estos gabinetes. Cabe aclarar que cada uno de estos gabinetes cuentan con dimensiones específicas y establecidas que deben cumplirse, al igual que para anteriores casos que se tenían. Em, Cabe también aclarar que este gabinete de piso debe ubicarse, como lo menciona su nombre, en cada piso en las estructuras que se encuentren de edificaciones.
Para el caso donde se tengan conjuntos residenciales y lo que se cuente son con casas, este gabinete de piso debe estar ubicado de manera subterránea y debe realizar la distribución a cada una de las casas de manera subterránea. Por lo cual, como se observa y como se puede identificar, a continuación proseguimos con la canalización de dispersión, lo cual básicamente va a ser la transmisión que se va a realizar entre el gabinete de piso y la respectiva caja o punto de acceso de usuario, el respectivo PAU, como se mencionó anteriormente. Entonces, pues básicamente esta conexión se realizará al igual que como se hizo con las canalizaciones anteriores, mediante ductos, tuberías, y de esta forma va a llegar a cada uno de los apartamentos en el piso que se desea. Esta canalización de dispersión va a llegar, se puede realizar ya estando en el punto PAU, va a realizarse dentro de la vivienda, dentro del apartamento en cuestión, de dos formas, ya sea tipo de un sistema estrella o un sistema árbol. El sistema estrella, ya estando dentro de la respectiva zona privada del usuario, va a realizarse el tipo estrella partiendo desde el punto de acceso de usuario hacia cada una de las respectivas cajas que se vayan a tomar o los respectivos tomas que vayan a ver, como puede observarse. Y mientras que en el sistema árbol lo que va a hacer es que desde el punto PAU va a llegar a un toma, de ese toma va a salir a otro toma y así sucesivamente va a distribuirse a través del apartamento que se tenga. Esta canalización de dispersión también va a poder realizarse en los conjuntos residenciales en las casas mediante la misma metodología que se realizó, que se acabó de explicar. Bueno, y pues ya para finalizar, lo que se realizará es hablar acerca del salón de equipo superior, el cual funciona de forma muy similar que el salón de equipos inferior. En este caso, las dimensiones que se tienen van a ser prácticamente las mismas que en el salón inferior, y pues en este salón lo que se realizará fue, como se mencionó anteriormente, realizar la captación o captar las señales de telecomunicaciones que son transmitidas de manera inalámbrica y realizar la respectiva distribución mediante la canalización de distribución a cada uno de los gabinetes de piso, y pues ya de estos gabinetes de piso, como se observó, van a ir conectados a cada uno de los apartamentos y pues para el respectivo usuario que lo requiere. Y pues de esta forma es como se tiene la respectiva y el respectivo paso a paso técnico para la infraestructura de soporte.